amplio recorrido por la dimensión internacional de la historia contemporánea en España. Para nosotros, decía, además es una figura clave, porque cuando en esta universidad se inició las tareas de hacer un máster oficial en estudios europeos, el profesor Sánchez Maltero fue uno de sus grandes promotores. Podíamos, lo mismo que vemos los padres de la Unión Europea, los padres del máster en estudios europeos, cuyos alumnos de este año nos acompañan en esta sesión, pues la referencia de, bueno, pues la idea que traía el profesor Sánchez Maltero después de una amplia experiencia, ya les digo, tanto como profesor visitante en diversas universidades como estudiando el tema y bueno, como experto en estas cuestiones, pues era un referente, y gracias a las muchas enseñanzas del profesor Sánchez Maltero pudimos montar este máster que, bueno, pues sigue sobreviviendo y pues, entiendo que con éxito, no nos podemos quejar del recorrido del máster. Por eso a él le hemos encargado este primer taller, esta primera sesión sobre el contexto histórico de España en contexto histórico en el momento de la adhesión de España, mediados de los años 80 del siglo pasado, para que un poco nos sitúe en ese panorama, en ese momento, y a partir de ahí podamos comentar tranquilamente con él y sacar bueno, alguna reflexión respecto a esta cuestión. Así que muchísimas gracias por haber aceptado participar y a la disposición, como siempre. Muy bien, muchas gracias, Maricruz. Buenos días a todos. Yo quiero empezar naturalmente agradeciendo a la profesora Maricruz Arcos el que me haya invitado a participar en este taller. Como ya ha dicho, en fin, de una manera un poco eufemística, que soy un profesor emérito, en realidad estoy jubilado ya. Pero sigo manteniendo esta vinculación con la universidad, no solamente participando cuando se me invita en talleres de este tipo, o formando parte de un tribunal de tesis doctoral, o impartiendo algún curso monográfico sobre algún tema relativo a la historia contemporánea, que es mi especialidad. Y por lo siguiente, nosotros nunca nos desvinculamos del todo a pesar de que estamos ya jubilados. Y por otra parte, como lo que hacemos nos gusta tanto, pues seguimos investigando, escribiendo artículos, ensayos, libros, etcétera, etcétera. Efectivamente, la profesora Maricruz Arcos me ha invitado porque sabe que yo he sido siempre un entusiasta europeísta. Y efectivamente tiene mucha razón al recordar cómo conjuntamente pusimos en marcha ese máster de estudios europeos que lleva ya varios años de rodaje y que hasta ahora parece que ha tenido un éxito y una demanda por parte de estudiantes, no solamente de esta universidad, sino de estudiantes procedentes de otras universidades. Pero yo soy historiador, no soy jurista, yo soy historiador, es decir, que analizo estos temas desde la perspectiva del tiempo y por consiguiente puede, una intervención de un historiador en un taller como este, pues puede servir de marco en el que después encajar todas las cuestiones de tipo jurídico, de tipo relativo al derecho internacional, etcétera, etcétera, que estoy seguro que ustedes tendrán en sus disciplinas respectivas, en sus estudios. Me pidió la profesora Maricruz Arcos que yo hablase acerca de los 30 años que se cumplen ahora de la firma por parte de España del Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas. Y hay que echar una mirada hacia atrás para darse cuenta de la importancia de aquel acontecimiento, precisamente en unos momentos en que, como ha recordado la profesora Maricruz Arcos, Europa está atravesando por momentos difíciles.
Seguramente algunos de ustedes habrán visto como yo algunos artículos de prensa, algunas manifestaciones de gente destacada, pensamiento, de la intelectualidad europea del momento, señalando la gravedad de algunos de los problemas que asaltan ahora a la Unión Europea. En el diario El País, el sábado pasado, 5 de marzo de este año, recogía un artículo de Shlomo Ben-Ami. Shlomo Ben-Ami es historiador también, historiador de historia contemporánea, formado en la Universidad de Oxford, en el Colegio de St. Anthony's, bajo la dirección de un prestigioso historiador, Raymond Carr, y que actualmente es profesor en la Universidad de Tel Aviv. Él ha sido embajador de Israel en España, Shlomo Ben-Ami, y hizo su tesis doctoral sobre la dictadura de Primo de Rivera en España. Es decir, que conoce muy bien la realidad española y conoce muy bien Europa y el proceso de integración que se inició con la firma del Tratado de Roma. Pues bien, en ese artículo del País, Shlomo Ben-Ami escribía: la Unión Europea es un logro destacable de la política moderna. Sobre una base de valores compartidos, creó un espacio de paz, progreso y libertad que permitió dejar atrás enemistades nacionales enraizadas en décadas o siglos de conflicto. Pero el abismo político que se está abriendo entre los miembros orientales de la Unión Europea y los occidentales, junto con el resurgimiento del nacionalismo en todo el continente, enfrenta esos valores y con ellos el futuro de la integración europea a la prueba más dura de su historia. Bernard-Henri Lévy, un filósofo francés, seguramente ustedes conocerán, habrán oído hablar de él, en otro artículo, precisamente en el mismo periódico, y pocos días después, el lunes, día 7 de este mes, es decir, el pasado lunes, y con un artículo titulado SOS Europa, alertaba de la posible ruptura de Europa a causa de la diversa política de los países integrantes de la Unión con respecto a los refugiados. Por consiguiente, ven ustedes dos intelectuales importantes que señalan casi al unísono dos graves problemas que tiene planteada la Unión Europea actualmente: el resurgimiento de los nacionalismos y la actitud de los países de la Europa Oriental, especialmente con respecto a la inmigración. La noticia que nos llega en estos días es el cierre total de la frontera de Grecia con Macedonia y el tapón hacia las oleadas migratorias que, procedentes de Medio Oriente, están llegando a las puertas de Europa. España no es ajena a esos problemas y sus efectos, los efectos de estos problemas, se dejan sentir también en la actitud de los españoles con respecto a la Unión Europea. Una actitud bastante alejada ya del entusiasmo que rodeó al ingreso de España en la entonces Comunidad Económica Europea. Conviene echar la mirada atrás. Nosotros, los historiadores, nos dedicamos a analizar estos problemas en la dimensión temporal, porque es bueno saber cómo se llevó a cabo el proceso de integración de España en la entonces Comunidad Económica Europea y cuál era la situación de España en aquel momento, para valorar mejor cuál ha sido ese camino y qué es lo que España debe a esa integración.
¿Qué papel juega España en la Unión Europea? ¿Cómo se integró en ese proyecto? Habría que preguntarse primero qué papel ha jugado España en todos estos intentos, puesto que no es el único la creación de la Comunidad Económica Europea. ¿Qué papel ha jugado España en todos los intentos que se han llevado a cabo para la construcción europea a lo largo de la historia? España forma parte de Europa desde el inicio de los tiempos. No es válido ese dicho de vamos a ir a Europa. No, no. Nosotros estamos en Europa. No, formamos parte del continente, y no solamente por razones de tipo geográfico, sino por razones de tipo cultural y razones de tipo histórico. Habría que remontarse a los tiempos de la Hispania romana para considerar cómo España llegó a tener un peso considerable en el imperio que se expandió desde Roma. Dos de sus emperadores, Trajano y Adriano, nacieron en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, en Italia, a orillas del Guadalquivir, junto a la ciudad actual de Sevilla. Si nos remontamos al Renacimiento, Carlos I de España y V de Alemania trató de construir un imperio europeo desde el centro de la monarquía hispánica en la primera mitad del siglo XVI. Ese intento de construir un imperio europeo, la idea imperial de Carlos V, fracasó, pero no impidió que la monarquía hispánica alcanzase un considerable peso en Europa durante el reinado de Felipe II. España siguió jugando un papel considerable en el escenario europeo hasta finales del siglo XVIII, y en gran parte debido al respaldo que le proporcionaba su imperio colonial en el continente americano. El peso de España en Europa, el peso de la monarquía hispánica en Europa, venía determinado en gran medida por el potencial que le ofrecía la posesión de los territorios al otro lado del océano. Y esa situación se mantuvo a lo largo de toda la Edad Moderna. Sin embargo, cuando llega el siglo XIX, la pérdida del imperio colonial continental en el primer cuarto del siglo XIX, cuando se produce la emancipación de las colonias españolas del continente americano, cuando surgen las repúblicas americanas y se rompe ese vínculo con la monarquía hispánica, esa circunstancia redujo considerablemente el papel de España en Europa y en el mundo. Salvo las islas del Caribe, Cuba y Puerto Rico, más las Filipinas, España quedaba reducida al ámbito geográfico peninsular en el extremo suroccidental del continente europeo. Y a partir de entonces, los conflictos internos, los conflictos de la política interior de España, redujeron considerablemente la proyección de España en Europa y en el mundo. Parece como si los españoles se encerrasen sobre sí mismos y descuidasen esa relación con otros países del continente europeo, de tal manera que la revolución liberal y los principios que defendía esa revolución liberal y las dificultades que la revolución liberal tuvo para imponerse en España alejaron al país del resto de Europa. Y a final de siglo, con la crisis del 98, con la pérdida de las últimas colonias españolas, con el desastre, como se le calificó, este
proceso de desconexión se acentuó considerablemente, de tal manera que los españoles mismos se sintieron alejados de Europa y comenzaron a poner de manifiesto la necesidad que había de romper esa tendencia. Los españoles comenzaron a mirar a Europa como un modelo a seguir, pero del que cada vez se hallaban más distantes. España es el problema y Europa la solución, decía el filósofo y pensador español Ortega y Gasset. Esa situación acentuó el complejo africanista de los españoles, que se sentían más cerca del continente africano por su atraso, por su inestabilidad política y por su escaso desarrollo social. El fracaso de la Segunda República y la terrible guerra civil que España padeció en la primera mitad del siglo XX fueron seguidas a partir de 1939 por la larga dictadura de Franco. Los comienzos de la dictadura coincidieron con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. España, recién salida de la Guerra Civil, mantuvo una neutralidad oficial en la Segunda Guerra Mundial. O más bien, mantuvo una actitud de no beligerancia. ¿Qué quería decir eso de no beligerancia? Pues que España no intervenía en la guerra, pero se identificaba con las potencias del eje. Franco envió la División Azul a luchar en el frente ruso como forma, digamos, de ayuda solapada, escondida, justificable a ese apoyo a las potencias del eje, sin que eso significase una participación activa en favor de la Alemania de Hitler. Pero eso, una vez terminada la Guerra Mundial, en 1946, las Naciones Unidas animaron a sus Estados miembros a romper sus relaciones diplomáticas con España como consecuencia de la actitud que España había mantenido durante la Guerra Mundial. España quedó al margen de las ayudas económicas para la reconstrucción europea. Quedó fuera del Plan Marshall, que ayudó a otros países destrozados como consecuencia de la guerra a su reconstrucción.